Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. En este video vamos a ver el modelo de la máquina sincrónica a partir de las pruebas de resistencia de los devanados, vacío y cortocircuito. Pero antes de continuar vamos a ver la respuesta a la pregunta del video anterior. La respuesta es A y C. Vamos a remitirnos a la lista de símbolos de la norma IEC, International Electromechanical Institute. La respuesta es la A. Pero bajo la norma ANSI, American National Standard Institute, la respuesta es la B. Lo mismo aplica para los transformadores que aparecían en la pregunta, los dos representan el mismo elemento bajo dos normas diferentes. Aclaro que no podemos combinar estos elementos representados con diferentes normas en un mismo diagrama. Las tres pruebas que vamos a tratar son la medición de resistencia de devanados, vacío como Open Circuit y cortocircuito Short Circuit, para encontrar la impedancia sincrónica del generador síncrono. Vamos a iniciar con el modelo eléctrico del generador. Para entrar más en detalle sobre fenómenos físicos y electromagnéticos, debemos tener clara la teoría de máquinas eléctricas antes de tomar el curso de sistemas de potencia. Representamos el rotor como una fuente en corriente directa en serie con el devanado de campo y el estator como la conexión de los devanados de cada fase, en este preciso caso una fuente en conexión estrella. Teoría de circuitos trifásicos. Tenemos una corriente I sub F de campo y las corrientes de línea para este modelo balanceado en configuración estrella. Vamos a ver el modelo por cada una de las fases. El rotor se representa como una fuente de alimentación en corriente directa en serie con el devanado de campo. Para que se genere la inducción y la resistencia variable representa la suma de la resistencia de campo con la resistencia variable para el arranque. Ya están representadas en una sola en este esquema. Y como es un generador con sus fases equilibradas, vamos a representar el modelo por fase para realizar un análisis adecuado sabiendo que las variables de una fase son las mismas de cada una de las fases. Tenemos una fuente que representa la tensión inducida en la armadura, es decir, el estator en serie con una impedancia sincrónica que está conformada por un bobinando síncrona. Digo bobina, porque Bobinando es un canal que recomiendo para que vayan y visiten, teoría de circuitos eléctricos, accionamientos y termodinámica. Y una resistencia síncrona, esos son los parámetros que vamos a aprender a calcular en este video. La impedancia sincrónica del generador, el modelo del generador síncrono. Así que voy a tomar una de las fases y vamos a proceder con los ensayos, puesto que es un sistema balanceado. Voy a tomar una de las fases y ya sabemos que las fases tienen el mismo comportamiento. La diferencia radica en el ángulo de fase que vamos a encontrar entre las variables, con diferencia de 120 grados según la secuencia de fases. Tomaré el rotor y el estator, devanado de campo y de armadura y vamos a proceder con las pruebas. Tenemos una corriente de campo I sub F y una corriente de línea I sub A. Por la armadura de las variables en pantalla E sub A representa la tensión generada. Ahora tenemos en los bornes una tensión que va a representar la tensión de fase y expresado en términos de la tensión de línea o línea a línea, tenemos que la tensión de fase es tensión de línea sobre raíz de 3. Entonces debemos suscribirnos al canal si no lo hemos hecho. Los valores de la tensión de línea los proporciona o suministra el fabricante de la máquina sincrónica para tener en cuenta y con base en esos valores nosotros debemos proceder a calcular el modelo de la misma para ponerlo en un ejercicio práctico para el análisis de sistemas de potencia, tomando el generador como el primer elemento del sistema. Debemos encontrar la impedancia del generador y ese es el objetivo de las pruebas, donde la Z sincrónica es igual a la resistencia sincrónica más J por la reactancia sincrónica. La primera prueba es la medición de la resistencia de los devanados. Recuerden que para la práctica deben tener los equipos necesarios. Para la teoría, en libros de máquinas eléctricas de autores como Chapman o Guru. Por el momento, acá diremos que para la resistencia de la conexión en estrella llegamos al resultado que R sub Y es igual a 1/2 de la resistencia entre líneas y R en delta es 3/2 de la resistencia de línea. Les recomiendo que miren los videos que dejaré en las tarjeticas, además un recorrido por una central de generación hidroeléctrica que tengo en el canal para que se hagan una idea de los sistemas que estamos modelando. Fin de los anuncios. Vamos a continuar con las dos pruebas restantes. Voy a utilizar el mismo modelo por fase. Iniciaré con la prueba de vacío o de circuito abierto, Open Circuit. Como estamos realizando prueba de vacío, la corriente de armadura I sub A es igual a 0. No tiene por dónde circular, está abierto, así que la tensión generada va a ser la misma en bornes. Ahora,
Como estamos analizando comportamientos y modelando elementos del sistema de potencia, vamos a ver gráficamente la prueba de vacío en el generador. En el eje vertical de la izquierda tenemos la tensión de fase y en el eje horizontal la corriente de campo. Con línea punteada voy a delimitar el punto de saturación de la máquina para una prueba real y la curva roja, recta, representa la línea de entrehierro Air Gap Line. Un comportamiento ideal en una prueba, pero en realidad vamos a tener una curva con este comportamiento saturándose en valores nominales. Bien, sigamos sigamos con la última prueba para encontrar el modelo del generador, la prueba de cortocircuito. En esta debemos conectar los bornes de salida y medir la corriente con un elemento de medición, amperímetro o pinza amperimétrica. Bueno, dependiendo de los elementos con los que se cuente a la hora de la práctica experimental. Como estamos trabajando una conexión en estrella, la corriente de línea es la misma corriente de fase, así que nuestra corriente de cortocircuito se podrá expresar en términos de línea o fase. Gráficamente esa prueba la vamos a sobreponer en la misma de vacío, pero en el eje vertical derecho para encontrar la curva característica de la máquina sincrónica en vacío y cortocircuito. El comportamiento será como se muestra en naranja, donde el eje vertical es la corriente de cortocircuito y podemos ubicar la corriente nominal de la máquina. Para encontrar la impedancia debemos trabajar en un punto medio entre la zona no saturada y la zona saturada. Ese punto de corte se dará en donde la máquina esté trabajando a una tensión nominal y vamos a identificar los tres puntos de corte que vemos en pantalla, con I sub F', E y sub short circuit'. Llamaremos esos puntos A, B y C. Si estuviéramos graficando a escala y con pruebas reales tendríamos mejor precisión, pero como es teoría y mi pulso, mi grandioso pulso, vamos a trabajar en el punto que corta la recta BC para encontrar la magnitud de la impedancia sincrónica. En libros de máquinas eléctricas como los que mencioné encontrarán en detalle esa curva en función de la corriente de campo. Los valores entre A y C están dados en voltios y entre A y B están dados en amperios. Eso lo tendremos en cuenta para realizar los cálculos que vienen a continuación. Empezaremos por calcular la magnitud de la impedancia sincrónica con la tensión y corriente en los puntos que encontramos. Z sincrónica es igual a la tensión de fase E sub A nominal sobre raíz de 3 y todo eso sobre la corriente de cortocircuito prima. Todos esos valores los hemos encontrado gráficamente. Ahora, por el triángulo de impedancias y nuestro amado e idolatrado Pitágoras, vamos a identificar los datos que tenemos y los que tenemos que hallar. Tenemos la magnitud y también la resistencia por la prueba de resistencia de los devanados, así que debemos encontrar la reactancia sincrónica. Despejando de la ecuación, la reactancia sincrónica será igual a la raíz de la diferencia de la magnitud de la impedancia al cuadrado con el cuadrado de la resistencia R sub S, que es la misma R sub Y para este preciso ejemplo. Simples matemáticas haciendo uso de conceptos eléctricos que debemos tener claros en teoría de circuitos en corriente alterna y circuitos trifásicos. De esa manera ya tenemos la magnitud, la resistencia y el último parámetro, la reactancia sincrónica. Raíz de z al cuadrado menos r al cuadrado. El modelo de la máquina sincrónica quedaría de la siguiente manera, representado eléctricamente, el generador con su respectiva impedancia con los valores que hemos encontrado para Z síncrona, R síncrona y X síncrona. Recordemos una vez más el triángulo de impedancias, quedaría de esta manera y las variables ubicadas en el eje real, la resistencia, y en el eje imaginario, la reactancia. La hipotenusa es la magnitud. Y bueno, no podemos dejar la teoría sin un ejercicio, así que vamos a resolver este ejercicio de la máquina sincrónica. Se realiza una prueba a un generador síncrono de 110 MVA, 13,8 kV, trabajando a 60 Hz conectada en estrella. Cuando se aplica una tensión de 10 voltios de corriente directa en sus dos terminales, el valor de la corriente es de 25 amperios. Calcule RA y encuentre los valores de la resistencia del inducido y reactancia sincrónica aproximada en ohmios que se utilizaría en el modelo del generador en condiciones nominales, sí, y se presentan las pruebas de vacío y de cortocircuito para este generador, una tabla y una curva para vacío y dos valores para cortocircuito. Empecemos por decir que para no extender este video, el siguiente del curso será resolviendo este ejemplo, así que no te lo puedes perder.
Esa es la pregunta que hay que resolver en el siguiente video. Si resuelves este ejercicio antes, déjalo en los comentarios si quieres, si quieren, si no, no. Espero que esta información haya sido de gran utilidad. En resumen, las pruebas principales para el modelo son la resistencia a los devanados de vacío y cortocircuito, con base en la información que se tomen de las pruebas. Podemos encontrar el punto de saturación y el punto de no saturación. Ahí es donde vamos a encontrar el modelo de la impedancia. Este análisis se realizó para una máquina balanceada conectada en estrella y por eso se podía realizar el análisis monofásico. Ahora, en pantalla lo que YouTube considera que es importante para mi audiencia. Gracias por ver y nos veremos en el siguiente video. No se vayan sin apoyar el contenido especialmente creado para ustedes. Saludos y chao.